Los días de descanso se esfumaron en un parpadeo, y era hora de que los estudiantes retomaran sus vidas escolares. En el tren, un Sukuna visiblemente irritado, trataba de no prestarle atención al bombardeo de elogios y muestras de admiración que los pasajeros daban por su victoria en el festival deportivo. Eres increíble, chico. Cada año la UA se supera y traen estudiantes incluso más talentosos. Dijo uno de ellos. Otro intervino con un tono igual de entusiasta. Ryomen Sukuna, ¿verdad? Muchísimas felicitaciones por tu victoria. Estuviste grandioso. Una mujer dio un paso al frente, empujando ligera y alentadoramente a una joven sonrojada a su lado. Mi hija quiere pedirte una foto, pero está un poco nerviosa. El peligrosa no dio ninguna respuesta. Apenas se abrieron las puertas del vagón, salió del tren esperando dejar atrás el ambiente tan ruidosamente entrometido. Al abandonar la estación, se encontró cara a cara con el comienzo de una llovizna que cayó y empapó su ropa y cabello. Buscando en su mochila alguno de sus libros, para usarlo y cubrirse de la lluvia, el hechicero encontró entre sus cosas un pequeño paraguas plegable. Por supuesto que a su madre no le importaría que él lo hubiera rechazado desde un principio. Posiblemente aprovechó la pausa que tomó para ir al baño y lo dejó a escondidas en su mochila. El peligrosa tomó y desplegó el paraguas, encaminándose hacia la escuela. Al llegar, pasó por los vestuarios para guardar su paraguas y secarse el cabello antes de ir al salón de clases. Al entrar, se encontró con los demás estudiantes conversando animadamente entre ellos sobre cómo las personas reaccionaron a sus presencias tras las actuaciones que tuvieron en el festival deportivo. Sukuna ignoró a cada uno de ellos y tomó asiento, y poco después, el héroe desaliñado entró en el aula. ¡Qué alegría ver que no sigues estando momificado!, comentó Sukuna con un sarcasmo notorio, dando una mirada monótona al profesor. Gracias por tu preocupación, contestó Aizawa, igual de sarcástico que el peligrosa, captando la molesta burla en el tono del adolescente, al cual casi parecía haberse acostumbrado. La anciana se excedió un poco con el tratamiento. Además de mencionarme algo sobre cierto estudiante que no siguió las indicaciones, de nuevo. De todas formas, la clase de hoy será sobre informática especial. Anunció con voz grave mientras caminaba al frente de la clase. Los estudiantes se sintieron tensos e intercambiaron miradas de incertidumbre. ¿Qué es lo que sería? Seguro que no se trataba de nada bueno. Nombres claves. Es momento de que elijan sus nombres de héroe. Ante la inesperada revelación, todos se levantaron, sobresaltados y emocionados, pero el profesor los silenció, poniendo orden con firmeza para proceder con su explicación. Esto va de la mano con los reclutamientos que les mencioné la clase pasada. Usualmente, no deberían preocuparse por ellos hasta su segundo o tercer año, pero esta vez será una excepción. Al querer reclutar estudiantes de primer año, significa que los profesionales están apostando e invirtiendo en el potencial latente de cada uno. Sacando un pequeño control de su bolsillo, Aizawa mostró los resultados en la pizarra. Estas son las personas que recibieron ofertas, y los totales de ellas. Sukuna, 4741. Todoroki, 4211. Bakugo, 2391. Tokoyami, 348. Lida, 303. Kaminari, 173. Yaoyorozu, 98. Kirishima, 82. Uraraka, 21. 0. 9. Las reacciones a los resultados fueron variadas. Algunos se veían muy sorprendidos, mientras que otros se sentían desilusionados al no haber recibido ninguna oferta a pesar de que incluso clasificaron al tercer evento. Entre todos, Bakugo parecía especialmente extrañado. ¿Cómo recibió casi 2500 ofertas si perdió en su segundo combate? Seguro es porque lograste seguirle el ritmo, o al menos un poco, al ganador del festival. Mencionó Zero, notando la graciosa expresión en la cara del rubio explosivo. Y Sukuna recibió casi 5000. Intervino Kirishima, volteándose para ver al peligrosa recostado despreocupadamente sobre su escritorio. ¿Entiendes lo que significa? Es como si casi todas las agencias de Japón quisieran tenerte con ellos. El estudiante del endurecimiento se detuvo, cayendo en cuenta sobre otro hecho. Espere. ¿Eso quiere decir que el resto de la clase, aquellos que no recibieron ofertas, no harán pasantías? Cuestionó con simpatía por sus compañeros, volviendo a girar su cuerpo para mirar al profesor. No. Sin tomar en cuenta los resultados, todos ustedes harán pasantías. Aclaró Aizawa. No importa que hayan recibido ofertas o no.
Todos tuvieron experiencias cercanas con villanos durante el incidente en la USJ, y les será de gran utilidad ver de primera mano cómo se desenvuelven los profesionales. Los nombres que elegirán para ellos serán temporales, pero si no escogen bien. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Se arrepentirán cuando llegue el momento de pagar las consecuencias. Interrumpió Midnight, entrando de forma dramática. ¿Acaso estuvo esperando detrás de la puerta hasta encontrar el instante perfecto? Los estudiantes más interesados en ese tipo de cosas prestaron especial atención a los movimientos deliberados y casi provocativos de la heroína al caminar. Las personas suelen, y terminan recordando los nombres que tenían cuando eran estudiantes, haciendo que aquello que elijan hoy puedan convertirse en sus nombres de héroe profesional de por vida. Enfatizó antes de dirigirse brevemente a Sukuna con una pequeña sonrisa. Oh, ahí estás. ¿Cómo se siente tu herida? Preguntó con amabilidad. Sukuna solo se mantuvo en silencio, recostado sobre su escritorio. Ignorando el intento fallido de interacción entre la mujer y el estudiante problemático, Aizawa retomó la palabra. Sea como sea, Midnight los ayudará con eso. Ya que los nombres no son mi mayor fortaleza. Pero recuerden que es crucial elegir un buen nombre que refuerce la imagen y el tipo de héroe que desean ser. Tomen el de Olmiga como ejemplo. El cansado hombre tomó su saco de dormir, dejando el resto a su colega. A cada estudiante se les entregaron pizarras y marcadores para escribir sus nombres clave. Y así, uno por uno, los jóvenes presentaron sus ideas al resto de la clase mientras luchaban contra los nervios, buscando un nombre ingenioso y representativo. Midnight se encargó de corregirlos y darles consejos para mejorarlos. Algunos nombres resultaron más adorables e interesantes que otros, como el Froppy de Tsuyu. Mientras que otros como el de Sukuna, quien solo usa su nombre bajo el argumento de, los cobardes se esconden detrás de un apodo. Mostraron una falta de creatividad evidente. Shoto e Irida también decidieron usar sus nombres, y luego de que a Izuku se le cuestionara el nombre que eligió, el único que quedó por escoger un mejor nombre fue el rubio explosivo, quien siguió proponiendo nombres que no eran aceptados por la heroína. Una vez que ese tema fue resuelto, Aizawa se levantó para repartir los formularios a aquellos estudiantes que habían recibido ofertas. Formularios los cuales enumeraban los nombres de las distintas agencias a las que podían optar y elegir. Para el resto, se les entregó una lista con las 40 agencias que aceptaban alumnos de la UA. Sukuna, siempre desinteresado en los temas escolares, observó las múltiples y variadas ofertas de los héroes. Algunos de los cuales ni siquiera había oído hablar. No es que fuera un fanático de los bonachones como para conocerlos a todos, solo sabía de los más relevantes, interesantes y o fuertes. Tampoco es que le importara precisamente el ranking de popularidad, pero por lo que había leído y escuchado sobre este héroe en específico, decidió elegirlo. Ya que su elección fue tomada con tanta rapidez, para Sukuna el resto del día pasó tan aburrido y lento como lo usual. Así que pasantías, ¿no? Preguntó Snipe con curiosidad, viendo los papeles que Aizawa organizaba y revisaba. Sí, algunos ya se decidieron. Pero estoy revisando este en particular. Respondió el héroe desaliñado, enfatizando al otro profesor el nombre del estudiante. Ryomen Sukuna. No sabía que alguien así aceptaba estudiantes para pasantías, o que siquiera estuviera interesada en enseñar. Pero tratándose de esto, solo pueden haber dos opciones. O será capaz de corregir, al menos en parte, a ese niño problema. O chocarán como polos iguales y se repelerán mutuamente. Como llegue a ser, no creo que será la mejor de las experiencias para su educación. Pasaron algunas noches, y al fin llegó el día que marcaría el comienzo a la semana de las pasantías. Después de que cada uno de los estudiantes empacara sus cosas y llevara consigo sus trajes de héroe, los miembros de la clase 1A se dirigieron a la estación de tren. Antes de partir a sus lugares correspondientes, Aizawa los reunió una última vez para asegurarse de que todo estuviera en orden. Todos tienen sus trajes. ¿No es así? Preguntó el profesor, inspeccionando a todos con una mirada severa. Recuerden que no pueden usarlos en público, y mucho menos llegar a perderlos. Por supuesto que lo sabemos. Respondió Mina alegremente. Habla correctamente. Sí, señor. Regañó Aizawa, recibiendo una rápida disculpa de la estudiante rosa antes de volver a hablar. Cuiden sus modales con el resto de héroes durante las pasantías. En especial ustedes dos. Añadió, alternando su mirada entre Sukuna y Bakugo. Cada estudiante tomó caminos y trenes distintos. Sukuna abordó el suyo, cerrando los ojos para tomar una siesta.
Un tiempo después, el anuncio por los altavoces del vagón, que indicaban la llegada a la próxima estación, lo despertó de su pequeño sueño. Al bajar del tren, sacó el teléfono que su madre le había regalado el día anterior. Según ella, con el propósito de mantenerse en contacto y saber que se encontraba bien en caso de que algo ocurriera, ya que Sukuna no volvería ni estaría en casa por la semana completa. Revisando las notificaciones, se encontró con 2 mensajes de Akane, a los cuales respondió con un simple pulgar arriba sin darles mayor importancia. Busco y consulto las indicaciones a través del mapa en su teléfono, saliendo de la estación. Había pensado en detenerse para comer algo antes de ir a su destino, pero tan pronto como la gente empezó a reconocerlo y a molestarlo, pidiendo fotos o felicitándolo, mejor paso de largo y camino sin entusiasmo, evitando cualquier tipo de atención. Más les valía estar esperándolo con un buffet una vez que llegara. Tras un par de minutos de caminata, y de esquivar a los molestos civiles que intentaban acercarse, Sukuna se detuvo frente a un gigantesco gimnasio. El edificio por suerte estaba algo más alejado de las zonas excesivamente transitadas. No se veía como un lugar demasiado lujoso, pero tampoco se veía mediocre. No era el tipo de lugar que alguien esperaría que fuera una agencia de héroes. Al hacer su camino hacia el interior, se dio con la sorpresa de que no había recepcionista, asistentes o siquiera algún conserje. Pudo irse y volver después, o puede que incluso otro día. Pero los sonidos de golpes resonando desde el interior de las instalaciones lo detuvieron, y sin molestarse en pedir permiso, empezó a caminar hacia la fuente del ruido. El recorrido lo llevó hasta lo que aparentemente era la sala principal y más grande del gimnasio. Desde adentro, los sonidos secos de alguien golpeando un saco de arena eran más claros. Sin hacer una pausa para tocar la puerta, Sukuna entró, siendo recibido por el espacioso lugar, viendo la maquinaria y equipos de pesas aquí y allá. El hechicero asumió que el resto debía estar distribuido por las demás salas del gimnasio. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria para hacer notar su llegada a la aún distraída mujer que seguía entrenando en uno de los sacos de arena, quien se detuvo al instante y se volteó para ver con molestia a la persona que acababa de interrumpir su entrenamiento. Y su leve ceño fruncido cambió a una imperceptible sonrisa al reconocer de quién se trataba. «Oh, al fin llegaste», comentó la heroína, estirando los brazos con un aire relajado mientras daba pasos firmes hacia él. «Se suponía que debías estar aquí antes de las 1 en punto. No me digas que te perdiste en el camino. No debería ser tan difícil llegar hasta aquí». Sukuna la analizó con la mirada, sin responder de inmediato. Ella era baja, incluso más que su madre. Su cuerpo se notaba bien entrenado, con músculos marcados en lo poco que se veía de sus brazos y piernas bajo las ropas casuales de entrenamiento que llevaba. Sus ojos rojos eran similares a los del propio Sukuna, brillantes y rebosantes de confianza. Pero lo más obvio y llamativo en ella, eran por supuesto sus grandes orejas blancas de conejo, junto con la pequeña y esponjosa cola del mismo color. Perdiendo el interés al instante, el peligrosa volvió su vista hacia las máquinas de entrenamiento esparcidas por la sala. ¿Terminaste de admirar todo? No pareces muy impresionado, comentó Mirko con una sonrisa más visible al notar su falta de entusiasmo. No lo estoy, respondió Sukuna sin darle importancia a la mujer, casi actuando como si ella no estuviera ahí en primer lugar. Mirko rodó los ojos, sin que se le borrara la sonrisa. No le molestaba esa pequeña pizca de arrogancia, siempre y cuando fuera capaz de respaldarla. Ahorremos las formalidades. Sé quién eres y tú sabes quién soy. Respóndeme esto, ¿qué te ha parecido la fama últimamente?, preguntó Mirko, cruzándose de brazos e intentando sacar algo de conversación, obteniendo únicamente un sonido claramente desinteresado del adolescente. Vamos. ¿No eres medio mudo, o sí?, dijo, volviendo a rodar los ojos y resoplando levemente, aunque su sonrisa se amplió. Bien, seré directa. Aquí no te enseñaré nada. El hechicero cerró los ojos por un instante, dando una pizca de atención a la mujer. Qué pena. Supongo que tiene sentido. No te ves como la clase de persona que sabe enseñar. O que tan siquiera sepa algo. Bromeó, fingiendo tristeza y burlándose todavía más de la heroína conejo. Claramente estaba intentando sacarla de quicio, y es precisamente eso por lo que la eligió a ella. Escogió a Mirko especialmente por el corto temperamento que todos recalcaban que poseía. Si estaba obligado a pasar una semana con algún héroe, entonces lo haría con alguien a quien pudiera provocar a pelear tantas veces como le fuera posible hasta obtener lo que buscaba. Mirko lo evaluó con la mirada de arriba a abajo, paseando a su alrededor mientras lo examinaba. No te ves tan fuerte como todos supuestamente dicen que eres.
Incluso diría que estás algo flacucho. ¿Seguro de que comes bien, mocoso? Bromeó de vuelta, haciendo un gesto de decepción fingida hacia el cuerpo del peligrosa antes de soltar una corta carcajada. Había entendido de inmediato el juego que el estudiante estaba intentando. Ella misma lo usó bastante durante su juventud cuando estaba aburrida. Quise guardar espacio en mi estómago para la comida en mi fiesta de bienvenida, pero no veo nada por aquí. Respondió Sukuna con desgana, sin que el tono burlón usado por ella se le pasara desapercibido. Mirko suspiró con diversión. Bueno, dejémoslo de tu dieta para después. En realidad te invité a mi humilde agencia, entre muchas comillas, por motivos personales, llámalos egoístas incluso. No me importa. Pero necesito un compañero de entrenamiento, ya que el último está indispuesto en el hospital luego de una fractura leve, nada grave por lo que debas preocuparte. Explicó, encogiéndose de hombros y dejando de rodearlo para parar frente a él. Los héroes decentes están ocupados firmando autógrafos o haciendo papeleo. Y ahí es donde entras tú. No tengo que pagarte, ya que esto es parte de tu educación y todo eso. Hizo una pausa, analizando la reacción que tendrían sus palabras en el adolescente antes de seguir. Y claro, sé que para ustedes los mocosos, las pasantías son importantes. Por lo que eres totalmente libre de largarte a otro lado y dejar que algún héroe haga de tu niñera por esta semana. No me importa. No hay nada que tú, o alguien más pueda enseñarme. Aclaró Sukuna, con una sonrisa arrogantemente sincera. Mirko soltó otra carcajada baja. Ciertamente este cabeza hueca se sentía como una brisa refrescante para su rutina diaria. Te daré la razón en algo. No soy buena enseñando. Podría intentar hacerlo para mostrarte cómo dar un buen golpe o patada, aunque es obvio que ya sabes hacerlo perfectamente por tu cuenta, y específicamente por eso te elegí. Dijo la heroína, su mirada se estaba haciendo más impaciente e intensa por cada segundo. Si pudiste moverte de esa forma con una herida en el pecho, aguantar golpes tan duros. Literalmente duros. Ponerte de pie tras una explosión como aquella, e incluso atacar estando medio congelado, seguro que puedes aguantar golpes mejor que alguna de esas cosas viejas. Dijo, señalando con el pulgar a los sacos de arena detrás de ella. Me leíste la mente. ¿Esas feas y enormes orejas sirven para eso? Comentó Sukuna, levantando una ceja como si de verdad sintiera curiosidad. Aunque al final la pregunta real es: ¿en serio crees poder seguirme el ritmo con esas piernas tan cortas? El pequeño insulto del estudiante fue lo último que necesitaba como confirmación. Esa es mi frase, idiota. Respondió Mirko, esbozando una sonrisa todavía más feroz. El aire se tensó por un breve instante en el que ninguno dijo nada. Sukuna estuvo por girarse para buscar un lugar en donde poner sus cosas, y antes de que pudiera hacerlo, Mirko lanzó una patada apuntando directamente a su cabeza. Patada la cual el peligroso esquivó inclinándose hacia atrás, sintiendo el roce del pie en su mejilla. ¿Con qué así quieres jugar? Sin perder tiempo, Sukuna arrojó el maletín que contenía su traje de héroe a un lado y dio un paso para lanzar un golpe directo a la cara de Mirko, quien retrocedió para evitar que pudiera conectarlo. El hechicero se quitó la mochila y la arrojó contra ella, a lo que la heroína la atrapó por reflejo, reaccionando a tiempo para agachar sus orejas y a ella misma para esquivar el corte que voló a través del aire en su dirección, pasando justo por encima de su cabeza y cortando un par de sus cabellos blancos. El corte dio de lleno contra el saco que estuvo usando hace unos minutos atrás, partiéndolo por la mitad y desparramando todo el contenido arenoso por el suelo. Mírate, no han pasado ni 10 minutos desde que nos conocimos y ya estás de rodillas frente a mí. Rió Sukuna con superioridad. Eso sí, no te la voy a dejar pasar, mocoso. ¿Acaso intentabas matarme? Exclamó Mirko, pero en lugar de enojo o miedo, había energía, confianza y algo de reto en su tono y lenguaje corporal. La heroína tiró la mochila del peligrosa a un lado y se puso en posición de pelea. Veamos de qué estás hecho. Ambos quedaron mirándose el uno al otro por un segundo que se sintió más largo de lo que en realidad fue. Ya decidí que tendré hoy para la cena. Declaró Sukuna, abalanzándose contra la heroína conejo.